Hola, ahora voy a hablarte del desarrollo del estatus político luego de los 90 y de la crisis fiscal y financiera del gobierno de Puerto Rico. Los esfuerzos por culminar y resolver el tema del estatus a partir de la crisis económica de los 70 han sido varios. Comenzaron con la iniciativa del gobernador Rafael Hernández Colón en 1989 de obtener legislación congresional para un plebiscito de estatus en Puerto Rico. La legislación fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, pero se estancó en el Senado, donde un informe sobre el costo de la estadidad para el fisco federal detuvo la consideración de la legislación. Luego, en la administración de Pedro Rosselló, se llevaron a cabo varios intentos de consulta plebiscitaria, todos sin el respaldo del gobierno federal. Así, la consulta de 1993, un año después de Rosselló advenir al poder, fue ganada por el Estado Libre Asociado con un 48% versus un 45% de la estadidad. Y luego una segunda consulta en 1998 que Rosselló intentó para resolver el problema sacando de la papeleta la opción de Estado Libre Asociado, fue ganada por una iniciativa organizada por el ex gobernador Roberto Sánchez Vilella y el Colegio de Abogados, en que se pidió el voto para una quinta alternativa, ninguna de las anteriores. Esa alternativa recogió el descontento contra Rosselló y sacó el 52% de los votos. Rosselló se retiró del poder sin lograr la estabilidad. Luego, durante la administración de Sila Calderón no hubo iniciativas de estatus político. Fue el gobernador Fortuño quien repitió la estrategia de los plebiscitos, esta vez sin el aval del Congreso y sin la presencia del Estado Libre Asociado, provocando una votación a favor o en contra del estatus colonial como se define al Estado Libre Asociado y luego en una segunda papeleta la preferencia por estatus político. La primera papeleta fue ganada por la oposición a la colonia, pero en la segunda no hubo posibilidad de un triunfo de la estadidad porque los populares, a quienes no se les permitió votar por el Estado Libre Asociado, hicieron una campaña para que se votase en blanco y obtuvieron casi 500,000 de papeletas en blanco. El plebiscito se celebró al mismo tiempo que las elecciones de 2012, en las que el Partido Popular Democrático logró el poder con la figura del senador Alejandro García Padilla. Fue en la gobernación de Alejandro García Padilla que aparecieron las primeras borrascas financieras del gobierno de Puerto Rico. Ya desde el gobierno de Fortuño había habido amenazas de las casas acreditadoras del crédito de los bonos de Puerto Rico de degradar el valor de los mismos. Se detuvo, pero ya durante la administración de García Padilla, la devaluación ocurrió en el año 2014. La administración de García Padilla se tardó en reconocer la magnitud de la deuda pública y en que era imposible pagar la deuda a la misma vez que se cumplía con los compromisos del gobierno de Puerto Rico. Cuando eso se hizo imposible, la administración García Padilla decidió dejar de pagar la deuda pública de Puerto Rico, lo que tuvo un efecto devastador sobre el crédito de Puerto Rico. Tuvo el gobierno que recurrir al Congreso de los Estados Unidos para una salida legislada, puesto que Puerto Rico no puede acogerse a las disposiciones de la Ley Federal de Quiebras para gobiernos y hubo que hacer un régimen especial para permitir la reestructuración de la deuda pública. Propuesta por el comisionado residente novoprogresista Pedro Pierluisi y por el gobernador popular Alejandro García Padilla, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Federal Promesa, que quiere decir Puerto Rico Oversight and Economic Stability Act de 2016. Fue firmada esa ley por el presidente Obama en julio de 2016. Con ella se creó no solamente el mecanismo para ante el Tribunal Federal reestructurar la deuda de Puerto Rico, proceso que está ocurriendo en este momento, sino que también se creó un organismo de control y austeridad fiscal para Puerto Rico exigido por la mayoría republicana en el Congreso. Entonces, y así nació la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, cuyos miembros combinan puertorriqueños con estadounidenses y tienen los poderes de aprobar el presupuesto de Puerto Rico y el de todas las corporaciones públicas y planes fiscales para el gobierno y los municipios,
De esa forma, el poco de autonomía fiscal que Puerto Rico había ganado a partir del Estado Libre Asociado se ha perdido y ha quedado expuesto ante el mundo la situación política de falta de poderes, puesto que el Congreso, sin consultar al pueblo, enmendó el régimen de gobierno de Puerto Rico.